ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Yo iba a partir con algo muy entretenido, Aldo, te lo juro, y se me olvidó. Pero es viernes. Da lo mismo. ¿Pero qué tipo de presentación del programa es este? Es que tenía algo muy entretenido que decir y se me olvidó. Tuvimos un impasse que me nubló, ¿cierto? Queremos saludar de inmediato a nuestros panelistas. ¿Los vas a saludar al tiro? Ya, yo voy. Dale. Vuelve en gloria y majestad Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, que nos puede contar en qué estuvo este tiempo que no estuvo. Sí, pobre, me quedo con el ojo tiritón. Se ha especializado en regulación económica y políticas públicas sobre infraestructura, gobierno corporativo, sustentabilidad corporativa y claro, efectivamente habías estado un poquito ocupado, Camilo, con todo el tema de las tarifas de la luz. Vamos a hablar de eso, nos vas a contar. Bienvenido. Estamos con Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País. Bienvenido, Cristian. Y con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, doctor en estudios políticos y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo están? Mucho gusto saludarles. Tenemos una nueva línea de distribución que está hoy en mira cómo... la de los Aguirre, ¿no? Perfecto, sí. La línea de transmisión que Marlo Aguirre, que está informada favorablemente para que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental pueda ponderar y lo más probable pueda aprobar esa línea. Es una línea de... El café, no se preocupe. Perfecto, ya. Yo pensé que había... Tuvimos que hacer más café. Está muy bien. Sí, es una infraestructura muy interesante para nuestro país, muy positiva. La idea que está proyectada es que esté en operaciones para el año 2029. Y con esta línea, uno de los principales objetivos es poder incorporar más energías renovables del norte hacia el centro. Por eso es que las líneas siempre se denominan en base a las subestaciones que están conectadas. Entonces, Quimal en el norte hacia Los Aguirre en la área metropolitana. Y 5 regiones. Claro, pasa todas estas regiones. Es un proyecto muy importante. Y también es todo un desafío porque ahora, a ver, esto pasaría en la primera etapa, que es la evaluación de impacto ambiental. Pero después viene la segunda etapa, que es conseguir los permisos sectoriales no ambientales, y ese es todo un desafío para la institucionalidad chilena. Ahora, lo bueno es que ya está vigente la nueva ley de optimización de permisos sectoriales, entonces esto va a ser una buena práctica. Buena cosa, vamos a tener más luz. Cristian. Y mejor. ¿Sí? Sí, porque más energías renovables. Muy bien. ¿Te sorprendió la lluvia? Te tengo que contar una cosa. Nosotros con Piedad tenemos un pasatiempo. O sea, yo tengo un pasatiempo solo para molestar a Piedad, que es mandarle informaciones del terrorismo meteorológico. ¿Ya? Me manda titulares. Va a caer granizo y no sé qué cosa. Nunca son nuestros. Y nos reímos mucho. Pero ayer, cuando decían que había tormenta y no sé qué cosa, yo no creí. Aldo me mandó en la mañana los pantallazos de los titulares. Y yo dije, bueno, no va a pasar nada como siempre. Y en la noche yo te respondí y te dije, ¿viste? ¿Qué fue esa tormenta eléctrica? Anómala. Esos truenos. Por de pronto anómala, los relámpagos, sí, los truenos y la intensidad. Si cayó agua, como las calles estaban sobrepasándose en las veredas. Claro, con balde. Me sorprendió la intensidad. A tu pregunta, sí, mucho. Se pasó, ¿no? Se pasó. Y casi granizo, te diría yo en algún momento, ¿no? En algunos sectores parece que sí. Sí, en mis... Pero además tengo un amigo que viene de visita, Daniel, pero me quiebro de una manera... Porque, digámoslo, tener la cordillera nevada en noviembre maravilloso. Espectacular, ¿no? El verdor que ya está desapareciendo un poco en la cordillera va a volver un poco. Entonces, eso es maravilloso. Es muy lindo tenerlo, porque mientras más se alargue esa sensación de primavera, maravilloso. Ahora, a mí me encanta la lluvia. Soy completamente invernal. Me gusta el invierno. Ojalá nevara en Santiago. El calor me sofoca. No, la verdad que no lo soporto mucho. Así que estaba feliz hasta que reventó un generador casi al frente de mi ventana y ahí la Camilo. Cosa... Voy a hacer una precisión técnica. Tengo alguna... Seguramente en la mañana. Lo que pasó fue un transformador de distribución. Algo así, pero hizo un destello, fue como un rayo, si un rayo hubiese caído ahí. Increíble cuando pasó eso, sí. Pero no se cortó la luz en mi sector.
Pero hoy día en la mañana el portón eléctrico no funcionaba y pensé que iba a llegar súper atrasado. ¿Lo lograste? Pero sí, fui a buscar la llave mecánica para abrir la cuestión ahí. Pero miren el compromiso de Daniela. Eso fue como todos nuestros panelistas. Sí. Casi que te vamos aquí a tener el mejor panel de País ADN, así que... En realidad fue a molestar a mi hermano que vive en el primer piso. Y dice, oye, préstame tu llave. Para eso está la familia. Es imposible sustraernos del debate de político, muchachos, así que hay dos cosas que me llamaron la atención. Pasaron anoche, no sé si están cabalmente enterados, Cristian, que José Antonio Cast dio un discurso tras un vidrio blindado, que es una cuestión muy poco usual en nuestras campañas políticas, y particularmente incendiario con la migración ilegal. Es decir, diciendo, les quedan 126 días, agarren sus cuestiones y se van, porque si no, lo van a pasar mal. Dos cosas que marcaron el inicio del cierre de las campañas que está comenzando a programarse. Supe que efectivamente hizo este discurso con vidrio blindado. Aparentemente recibió amenazas de muerte que son más de las comunes que una persona le puede decir te voy a matar, tal por cual. Lo cual obviamente asusta. No estamos acostumbrados a esto. Uno ve debates afuera en otros países donde esto es más usual. Entiendo que después de lo que le pasó a Charlie Kirk, ese tipo de discursos en lugares masivos empezó a tener mucha más ocurrencia y normalidad el hecho de que estén blindados. Obviamente que este es un tema que esperemos que sea aislado y que no se repita, porque si es que esto llega a ser, más que llega a ser verdad, porque uno no tendría por qué no creer, pero si llega a ser algo que empieza a ser recurrente, bueno, cambian las condiciones del debate político, absolutamente. Porque se trata de habían unas personas que decían, le encantaría morir como Guzmán, está provocando su propia muerte. Yo creo que ese tipo de declaraciones desconocen que cualquier persona que, no sé, tiene familia o persona que presumiblemente normal, jamás va a buscar algo así, y pienso que es realmente complejo que esté pasando lo que pasó anoche. No tengo más antecedentes, la verdad. Y respecto del otro comentario, me imagino que lo separamos, digamos. Ok. Sí, yo tengo una visión un poquito distinta, porque cuando decimos... a ver, yo creo que todos los candidatos tal vez deberían tener más protección hoy en día. ¿Y por qué digo esto? Porque en Chile antes tampoco teníamos muchas cosas que están pasando. No teníamos asesinatos, ¿verdad? Como el caso del teniente venezolano Ojeda. No teníamos narcos organizados a niveles que estamos leyendo, secuestros, descuartizamientos de cuerpo, señales al estilo Tijuana. Entonces yo creo que las condiciones de seguridad tienen que estar también un poco al estándar de lo que está pasando, y lamentablemente a Chile llegó lo que pasa en otros países como en México, en Guatemala, como en Colombia, como en Venezuela, como en Brasil, que son estos crímenes bastante más organizados, que no son necesariamente políticas. Yo creo que aquí el riesgo no solamente es político, sino de organizaciones criminales que tienen otro nivel de abastecimiento y otro nivel de logística, y que pueden poner en riesgo la estabilidad social y política haciendo un atentado, aunque sea por a ver qué pasa. Si eso está pasando. Es decir, miren lo que pasó con la presidenta Sheinbaum en México, que me llamó mucho la atención. Sí. Como ella no tiene grupo de seguridad, si esa persona hubiese estado con una navaja, si esa persona hubiese estado con cualquier elemento, tal vez la presidenta de México hubiese estado... Entonces... ¿No tiene voluntariamente? Voluntariamente no tiene. Exacto, porque también López Obrador tampoco tenía. Pero eso a veces es un poco voluntarista, porque les gusta o no les gusta, son focos de atención de grupos que pueden tener otros intereses. Entonces... Es irresponsable, ¿no? Claro, y ahí es como diferenciar que ya no eres solamente la persona, sino que representas una institución, ¿no? Presidente. Entonces, bueno, eso... A mí permítanme dudar un poco de todo esto, porque legítimamente en medio de una campaña alguien puede pensar que esto le puede favorecer. Entonces yo espero que haya una denuncia si es que hubo una amenaza, que se esté investigando, que entreguen todo y que se haga más o menos público para que conste, porque francamente hacer pública esta amenaza de muerte y poner un vidrio blindado, lo que fuere de ese estilo, le favorece, claro. Yo soy el principal que ataca, se ven amenazados por mí, por lo tanto uno puede pensar legítimamente que es una estrategia.
a todas luces le favorece. Claro, entonces coincido, sí, que debiera haber un dispositivo de seguridad un poquito mayor, pero claramente en Chile no tenemos una historia de atentados por el narco que sea corriente. O sea, son situaciones muy excepcionales, en momentos de transición. Lo de Guzmán era por una célula armada, ¿no es cierto?, de un grupo que había tenido una presencia política importante. Hoy día no lo tenemos, es raro. ¿Podría haber algún antecedente de eso en democracia? No está, yo no diría que es tan presente, por lo tanto, pero ahí, Daniel, tengo mis dudas. No deberíamos tener un estándar para todos los candidatos, es decir, que no dependa tanto del comando, sino un estándar de seguridad para todos los candidatos. Sí, con eso también se evita las suspicacias de que si esto se usa o no se usa. Claro, ahora yo creo también que es una señal que los políticos vayan con la disposición. Yo voy a hablar de frente, no tengo por qué estar tan blindado. Digamos, no estamos en un escenario, no somos Colombia. No estamos tampoco en un escenario como el de Brasil. Creo que es exagerado lo que hizo. Me gustaría ver... Puede que sea cierto, pero yo dudo. De Kast dudo. Creo que está muy apurado porque Kaiser lo está superando en ser más duro. Entonces están todos viendo de qué manera ocupan el poco tiempo que les queda con una estrategia más inteligente. Claro, algún brillante de habérselo ocurrido. Mira, pon esto. No se puedo dudar. No, claro, la duda es razonable, pero por eso yo creo que para evitar esas dudas debería haber un estándar de seguridad presidencial y un estándar de seguridad candidato presidencial y que no dependa de un comando en particular, sino que dependa de la seguridad, no sé cómo se llama. ¿Se llama servicio secreto acá en Chile? No tengo idea. Yo sé que el del presidente es carabinero directamente. Hay muchos secretos, Cristian, ¿al servicio de quién? No sé. Lo que pasa es que como además la derecha no tuvo primarias, está tratando de diferenciarse ahora de cara a la primera vuelta. Y es allí donde, en un eventual empate que dan algunas encuestas, otros también dudan de ese dato, es donde se están produciendo tal vez los afanes por diferenciarse más rápidamente, ¿no? Sí, bueno, es evidente que en un escenario donde la derecha tiene altas probabilidades de ganar, y también donde han habido movimientos tectónicos en la última semana en las encuestas, dado que Johannes Kaiser, en particular el movimiento de Johannes Kaiser ha arremetido con mucha fuerza, hasta hace algunos días. Entiendo que se estancó bastante y aparentemente eso ya no sigue ocurriendo, ese crecimiento. En el fondo el escenario da para que tengan que diferenciarse. Lamentablemente se han diferenciado en cuestiones donde el discurso racional sufre más que nunca, y Kaiser lo aprovecha como nadie. Las propuestas programáticas como arma electoral nadie las pesca, no concitan atención, tampoco generan adhesión, y en ese sentido la declaración que dijo José Antonio Kast ayer en este discurso donde estaba blindado por vidrio, también la había dicho en el debate del Archi. Dijo exactamente lo mismo. Se le quedan no sé cuántos días hasta el 11 de marzo. Si usted es migrante en condición irregular, tome sus cosas y váyase, porque si no los vamos a echar. Me parece que... Se va a ir con lo opuesto, dijo. Me parece que ese tipo de declaraciones, que son los recursos que se están usando para diferenciarse, no tienen mucho sentido, porque es evidente que no le va a resultar. Yo creo que la puesta en escena va a ocurrir si es que gana Kast o si gana alguien de derecha. Ellos han dicho que van a estar el primer día en la frontera, dando cuenta de dónde están sus prioridades, simbólicamente, pero también en la práctica. Pero me parece que las políticas migratorias son un poco más complejas que llegar y decir los vamos a echar, y obviamente lo que sufre es no la política pública, lo que sufre es la institucionalidad del país y la manera en cómo nos tomamos en serio este tipo de situaciones. ¿Te gustó el trap de Evelyn Mateo, no? No. Bien. ¿Daniel? Bien, Cristian. No, lo encontré creativamente pobre. Claro, tienen derecho a decir lo que dicen, es como está bien, el mensaje, está bien, uno lo escucha de otro lado, pero estéticamente, en cuanto a creatividad, la imagen es poco creíble. Como pieza publicitaria, muy malo. ¿Y vale como argumento en esta diferenciación de las candidaturas de derecha, no? Yo creo que hay cosas peores. No me escandalizo por lo que dice,
Me encuentro que en realidad están volando muy bajo, creatividad nula, una estigmatización de los jóvenes asociado con eso. La juventud es mucho más que eso, mucho más que el trap, que ese estilo. Esa es una parte, como que eso es no entender verdaderamente qué es la juventud en Chile. La juventud en Chile no es eso, no es solo eso. Entonces hay estigmatización, hay falta de creatividad, encuentro, el ritmo también era malo, no sé, no encontré... La métrica y pobre, la métrica no rimaban, no sé. Si van a hacer algo así, háganlo bien. Entonces, no. Para ser disruptivo hay que ser muy creativo y hay que ser fino en el análisis cultural hacia dónde se quiere llegar. Entonces, en general, las campañas me han decepcionado mucho en cuanto a su nivel de creatividad en todos los sectores. Muy pobres las encuentro. Camilo, ¿cómo hace la derecha para diferenciarse entonces? Entre ellos. Claro, es que... Bueno... Yo soy de parte de los ciudadanos que lo que estamos esperando ya sea el 16 de noviembre, porque esta campaña ha sido un poco larga, la verdad. El 15 de diciembre, en rigor, ojalá. Claro, pero al menos ya el 16 de noviembre porque es la primera vez que tenemos la inscripción automática con voto obligatorio, está lleno de tesis todos los días, llena de 8 candidatos, la elección parlamentaria. Entonces, claro, y esto ya venimos desde el último trimestre del año pasado con esto, entonces, por fin ya saber cuántos pares son 7 moscas, eso va a ayudar. Claramente parece que todo el foco está en quién va a ser el que va a acompañar a la candidata Jara, porque la candidata Jara pasa a la segunda vuelta. Pero ahí lo que yo no entiendo, un poco siguiendo lo de Daniel, ¿por qué la desesperación? Es decir, en la última milla es donde se pierde la carga. Entonces ahí es donde los equipos deberían estar más juiciosos, deberían estar más concentrados y siendo más finos. Y yo no sé si todo esto... alegatos, promesas, o me voy a poner 2 milímetros más duro que el otro, va a llegar a la población que no está politizada necesariamente. Todos sabemos que hay ciertas condiciones claras para la ciudadanía. El tema económico es claro transversalmente y el tema de seguridad es claro transversalmente. Entonces, con esos 2 pilares, trabájelo bien y trabájelo pensando que la ciudadanía también tiene un nivel de análisis y con eso va a votar, pero no canción más, promesa menos, un palo más, un palo menos. Cristian Stewart. Y yo pienso que además de lo que se ha dicho y de la forma en que se presentó el video, que podrá ser cuestionado, yo tampoco tengo tantos elementos para poder juzgar qué tan bueno o malo es, pero no sé, la música no me gustaba, da lo mismo. Para mí la forma es secundaria, no obstante es lo que más ha concitado la atención. Respecto del fondo se perdió una oportunidad muy buena porque ella transmitió en la letra de la canción diferencias que de alguna manera dan con el tono al que le costó mucho llegar. Dice que Jara la continuidad del gobierno de Boric, que más de lo mismo va a ser peor. Dice que José Antonio Kast, la propuesta de gobierno de emergencia es, digamos, necesaria pero totalmente insuficiente porque hay problemas que trascienden a la emergencia de la seguridad. Entonces, tengo la impresión de que desaprovechó una fórmula de transmitir un contenido al cual le costó mucho llegar y que la atención se está centrando totalmente en la manera en que se presenta. La cantidad de visualizaciones que ha tenido el video es bien insólito. Ayer leí que tenía como 2,5 millones, ahora debe tener más todavía. Y la gente se centraba en la cantidad de likes versus como dislikes, dedo para arriba, dedo para abajo, y obviamente tenía muchos más dedos para abajo, pero en cualquier caso dio que hablar y eso se supone que en campaña nunca es malo. Mucho container había en el... No sé. Sí, no sé, yo encuentro que hay que, insisto, en la última milla hay que estar más tranquilo y hacer movidas más finas que tratar de salir con un zarpazo. No, lo otro es que si es que estás hablando en una estética juvenil, no habían propuestas para los jóvenes. Entonces, si vas a hacer algo así, evocando esa supuesta cultura, evocando ese grupo, bueno, háblale a los jóvenes, los temas de empleo, qué vas a hacer, vas a subsidiar el empleo juvenil, qué cosas, he escuchado que pretenden eliminar el INJUV, entonces, ¿qué hay de reemplazo? No necesariamente una mala idea, pero ¿qué hay en reemplazo a eso? ¿Qué oferta hay hacia la juventud? Nada de eso, un poco. Entonces, ¿para qué? Para hacer más estridente el mensaje. Además, especialmente que la mayoría tal vez de los jóvenes van a ir a votar un poco más forzados por el voto obligatorio que por convicciones. Lo comentamos ayer, justo después de que lo dijo, se los propongo como tema para abrir el segundo bloque, pero
resulta casi insólito que si en Chile va a ganar una candidata comunista, rompiendo una larga tradición electoral, y el Partido Comunista pudiera levantar bandera, la candidata renuncie una vez que obtenga un triunfo que podría ser considerado histórico a nivel planetario, con esta particularidad que representa esta elección para Chile. ¿Conversemos a la vuelta? Muy bien. Bien. Daniel Grimaldi, Cristian Stubert y Camilo Charme están con nosotros. Daniel, ¿te parece pertinente que Janet Jara todavía siga dudando en torno a mantenerse en el Partido Comunista en caso de vencer en las elecciones, o no? Yo creo que a esta altura la pregunta no es muy útil electoralmente porque esta idea de renunciar a los partidos no es exclusiva del Partido Comunista ni de ella, sino que es una tradición que está en muchos lados, y también lo hizo Elwin, lo hizo Piñera, lo hizo Frey, me parece que para dar una señal de imparcialidad. Digamos que frente a esta suspicacia que tienen los electores de que las autoridades gobiernan para un solo sector, entonces es una señal de decir, bueno, este va a ser un gobierno más o menos imparcial, que no va a depender de un partido, pero eso es casi es obvio, debiera ser así. Y yo no podría decir que los presidentes anteriores han gobernado para un sector. Entonces, no creo que aporte mucho a estas alturas eso. Creo que como estrategia hubiese aportado más terminando la primaria, donde ella sale vencedora. Ahí puede haber marcado algo para verdaderamente asentar la idea de que es una candidata, que es mucho más transversal, pero partió ahí mal. Tal vez estuvo en un inicio esta estrategia, pero salió mal. Creo que Hadwe le tiró un poco de agua a esto, la adelantó y finalmente no lo dijeron. En fin, creo que ahora no sirve de mucho. No creo que aporte demasiado a mover la aguja, como se dice. Tal vez le importe algo a un electorado más adulto, pero a los jóvenes no les importa mucho el anticomunismo, no conocen mucho el fenómeno. Por lo tanto, no creo que sea un aporte ahora eso. Yo pasaría rápido eso si es que están pensando en acelerar. No creo que vaya por ahí la cosa. ¿Camilo? Yo coincido con lo que dice Daniel, es decir, no veo cuál es el gran efecto hoy en día, tampoco encuentro que sea el tema de la última milla de la campaña. Creo que es mucho más interesante, insisto, que sigan explicando mejor su programa en la parte económica, en la parte social, en la parte de seguridad, relacionamiento con el resto del mundo. Son temas mucho más interesantes para las personas que tenemos que votar. Cristian Stubert. Este tema lo hemos comentado en este panel en distintas oportunidades. Yo creo que la pregunta que me gustaría en el fondo que responda de verdad es qué quiere hacer con este cambio, con esta idea de dejar de ser comunista, o qué se quiere lograr si se quiere. Porque obviamente ninguna respuesta oficial satisface la pregunta, lo que evidencia que es una estrategia que creo que no tiene mucho sentido. Es evidente que siendo comunista desde los 14 años, se ha repetido muchas veces, ¿no? Ella fue subsecretaria, fue administradora municipal de un municipio comunista, fue ministra comunista, fue a una primaria comunista. Entonces, no tiene mucho sentido cuando la estrategia tiene que explicarse. Me parece que es más o menos evidente que intenta buscar una moderación del PC cuando es muy difícil que lo logre. Y aunque es legítimo revisar las propias convicciones, hay mucha gente que dice que efectivamente Janet Jara quiere abandonar al comunismo porque se distancia de la línea de Carmona y Figueroa. Me parece que no es el momento, y efectivamente creo que el efecto que se pretende buscar evidentemente no lo va a alcanzar. Camilo, en democracia yo creo que la justicia nunca ha estado más en crisis que en estos momentos. Y el caso que se ha denominado la muñeca bielorrusa, de alguna manera pone en evidencia lo peor de la gestión de la justicia por estos días. Es un tema que sigue abierto, que sigue en investigación y que de alguna manera desnuda los graves problemas que hemos tenido en el último tiempo. Sí, efectivamente, Aldo. En mi opinión, actualmente yo creo que de los temas más graves y serios que estamos enfrentando como sociedad y como república y democracia es qué está pasando con el Poder Judicial. Jueces acusados constitucionalmente, jueces acusados penalmente, con investigaciones donde las explicaciones además que dan
no se entienden. Es decir, ¿cómo es posible que una ex magistrada que estaba en la Corte Suprema, en su casa tenía bolsas con millones de pesos, y una de las justificaciones es que así le pagamos a la trabajadora de la casa particular? Es decir, ahora lo último que se entiende, que hay un peritaje en la PDI, dice que uno de los recursos de un grupo que ella tenía que ser imparcial fue enviado desde la IP de su casa. Es decir, hay demasiadas dudas, pero incluso más allá del caso es la estructura de cómo se eligen los jueces de la Corte de Apelación y de la Corte Suprema, y también una vez electos y en funcionamiento ellos, cómo está el sistema de doble chequeo que tiene que haber, el checks and balance, ¿verdad? Es decir, tenemos Congreso, Ejecutivo y el Poder Judicial, y al parecer el Poder Judicial está un poco como fuera de este ámbito de control, fuera del ámbito del conocimiento público. Pero los tribunales son muy relevantes para nuestra vida, es decir, desde los tribunales de primera instancia. Si nos preguntamos a las familias que tienen que ir a los tribunales de familia, por ejemplo, o los tribunales penales, son donde nuestros derechos y garantías se ponen en debate, nos pueden cambiar la vida y nos cambian la vida, y por lo tanto hay un concepto aquí que es muy importante: la fe pública. ¿Cómo hoy en día las personas, familias, los que abren un negocio, los que quieren invertir en Chile, van a confiar en un poder judicial que se autoprotege, que se autocuida, que no termina de transparentar el cómo se toman las decisiones, y que cuando hay casos tampoco son muy diligentes para mostrar una solución y corregir el error? Y eso es uno de los principales peligros que puede tener una sociedad: un poder judicial que se ve aislado, que no se ve transparente y con una defensa corporativa. Todo esto nace de las revelaciones de Hermosilla, y las vinculaciones y de cómo... Nos sigue dando caso todavía. Y que sigue dando vuelta, y que además... que dejan claro una red de influencia dentro del Poder Judicial que puede ser muy dañina, Daniel, ¿no? Por supuesto, o sea, yo creo que aquí en el caso Hermosilla se ha develado que algo que todo el mundo intuía, lo comentaba, pero que no había la prueba fehaciente de que habían estas redes de influencia en todos los poderes, y que por algo la justicia no funciona como según la expectativa que tiene la gente de eso. Lo peor es que ya la expectativa no es muy alta. Te dije, pero en teoría la justicia debiera estar en un estándar muchísimo más alto de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, esto corrobora esas sospechas, es una fuerte estocada a la fe pública, como dice Camilo, y además a la estabilidad de las instituciones, la confianza en las instituciones. Si hay un problema que tiene Chile como el diagnóstico general que se da en todos los sectores, es un problema de confianza en el sistema, en confianza en las reglas, en las autoridades, en los protocolos que tenemos, porque finalmente cuando tú no confías en las reglas, en las instituciones, piensas que tienes que salvarte solo y poner tus propias reglas, tus propios métodos. Y eso es la puerta hacia el caos, finalmente. Entonces, aquí yo lo que esperaría es que la justicia tuviera el mayor celo posible en esta investigación, y que se abrieran todas las ollas que hay que abrir, que salgan todos los grillos, todos los cangrejos que tienen que salir. Y eso implica redes en el Poder Judicial, en la política, en las empresas, en el Parlamento. Las redes de Hermosilla son muy confluyentes, tienen pequeñas conexiones con todas partes. Entonces, aquí hay que mostrar eso y recuperar en algo la confianza. ¿Pero habrá un solo Hermosilla o no? Yo creo que hay más. ¿Un solo Hermosilla, dices tú? O sea, lo que pasa es que tiramos la hebra de Hermosilla, Cristian, y nos encontramos con todo esto. Pero tiene que haber más Hermosilla, ¿o no? Probablemente. Las personas del perfil de Hermosilla no se acaban con él. Yo pienso que, o sea, uno conoce perfiles de personas que podrían de alguna manera, o sea, uno digo como abogado, uno puede conocer a ciertas personas que siempre están jugando al límite. No tengo idea si al nivel de Hermosilla, pero al menos estoy seguro que no es el único. Yo pienso que el caso de este caso de Ángela Vivanco, lamentablemente, está a otra escala de lo que hemos conocido en el caso Audio, tal como decía Camilo. En el caso Audio han habido influencias que son totalmente irregulares, nombramientos con mucho ruido, pero acá estamos hablando de algo que lo daña todo. El Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, el hecho de que confiemos en los tribunales de justicia, como muy bien decía Camilo, también el corazón del Estado de Derecho.
Porque obviamente cuando se trata de fallos que presuntamente están vinculados con pagos para influir en el contenido y en la forma en que se falla, valga la redundancia, estamos hablando de lo peor de lo peor, de influencia, de privilegio. Entonces, esto va mucho más allá que el caso de audio, es un salto bastante cualitativo. Yo creo que la Fiscalía y el Ministerio Público tienen una buena oportunidad acá, dado el costalazo que se pegaron con el caso SQM, y ojalá que se actúe bien y sin precipitación, sin sesgo político, y que ojalá se llegue a fin con éxito. Yo creo que lo más trágico también, no es lo más trágico, pero algo trágico también en el caso de Ángela Vivanco, porque ella tenía todo para brillar, tenía una carrera bastante pulcra para ser recordada de otra manera, y sin embargo este quiebre de alguna manera lo empaña todo. Sí, pero ahí complementando a lo que dice Cristian, yo insisto que aquí el llamado, el primer llamado es la Corte Suprema. La Corte Suprema debería tomar la iniciativa y decir, ¿sabes? Llegamos a un punto de inflexión en el Poder Judicial, tanto la Corte Suprema como las Cortes de Apelaciones, y que ellas propongan también un sistema más transparente, que ellos también limpien su casa. Sí, es la Corte Suprema, estamos hablando del tribunal donde se deciden todas las causas importantes para las familias, para las personas, para el comercio, para los inversionistas. Y si falla ese pilar, la mesa se cae. Esta es una mesa de 3 patas, y esa es una pata muy importante de la mesa. Entonces, independiente de qué es lo que pueda hacer el Ejecutivo o ramas como la Fiscalía, incluso el Congreso, la Corte Suprema debería tomar el liderazgo, porque hoy en día es la Corte Suprema la que está en cuestión. ¿Puede haber una solución? Porque en los procesos constituyentes, Daniel, se trató de reformar el Poder Judicial. En el primero hasta se le cambiaba el nombre, ¿te acuerdas que esa fue la gran polémica? Sistema de Justicia. Sistema de Justicia se iba a llamar. En plural. Pero el sistema de nombramiento también es un zapato chino, porque no existe un sistema de nombramiento que sea perfecto, digamos. Tendríamos que adaptarlo a la qué sé yo, no sé si está adecuado decirlo, pero casi a la idiosincrasia chilena. Por supuesto, yo creo que ahí hay cosas que se pueden mejorar mucho. Uno es la carrera judicial, cómo se seleccionan a los jueces, y sobre todo la transparencia que hay en el nombramiento de los jueces. Eso es muy importante. ¿Cuál es el mérito que tienen? Cuál es la carrera que han tenido anteriormente, y todo el mundo sabe que cuando se nombran a ciertos jueces dicen, bueno, tiene el apoyo de tal sector, están como casi cuoteados políticamente. Entonces eso creo que atenta mucho contra la autonomía del Poder Judicial. Creo que el Poder Judicial debiera tener la capacidad de nombrar sus propias autoridades, ser verdaderamente independiente, pero ser controlado por otros. No que algún poder político ponga en acuerdo entre ellos a ciertos jueces. Creo que debieran tener autonomía plena para eso. Tampoco ser electos como en Estados Unidos es el caso. Electos por votación. Claro, por votación popular no, por ninguna... No, porque se naturaliza. Un desastre. Se naturaliza, claro. Pero si tienen mayor autonomía para poder nombrar ellos por su propio sistema a los jueces, deben tener estándares de transparencia muchísimo más altos, y también una actitud. Si aquí hay una cuestión que es tan básica, ¿por qué un juez tiene que vivir con lujo? ¿El caso de los autos? En el caso de los autos, en el caso de la distancia que hay de un magistrado con un ciudadano normal. Claro. O sea, ¿por qué tienen que vivir con lujo? Eso no corresponde. Son servidores públicos, siempre... tampoco tienen que ser pobres, ni mucho menos. Pero, no tiene que haber el concepto de dignidad del cargo. Dignidad, la sobriedad del cargo. Si las autoridades políticas tienen que ser sobrias. Claro, se entiende que tengan que tener, por ejemplo, un chofer. Desde la antigua Roma se dice que tiene que ser sobrio. Claro. La sobriedad en la política, la estampa, la dignidad, lo más cercano, sin perder un estándar de vida adecuado. Tiene que ser lo más cercano al sentido común del ciudadano. Totalmente. O sea, no tenía que ser Lexus. Aspecto, que tienen que tener lo suficiente como para no tentarse. No, está bien, pero eso es un poco lo que estamos hablando, que es no confundir dignidad del cargo con tener lujo a propósito del cargo, porque cuando hay valga lujo eso para todos los sectores. Para todos los sectores. Oye, y aquí estamos dejando fuera otra institución que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional también es un tribunal muy coteado políticamente en Chile, y para muchos algo que también falta en Chile, sobre todo para postular a la Corte Suprema y postular al Tribunal Constitucional,
es que no se analiza la doctrina que ellos han elaborado en los años previos, ya sea que vengan del Poder Judicial o que vengan del mundo académico, y eso llama mucho la atención. Tenemos magistrados que no sabemos cómo piensan jurídicamente. Entonces, claro, y ahí yo consigo con Cristian. O se han hecho aportes. O se tiene una línea jurisprudencial clara. Ese debería ser el debate con un juez de la Corte Suprema y con el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es tu jurisprudencia? ¿Cuál ha sido tu aporte? ¿Cuál es tu línea jurisprudencial? Porque aquí, al mismo tiempo, los tribunales tienen que dar certeza. Y la certeza se hace con conocimiento y transparencia. Claro. Y ahora, ya aquí ya estamos en el peor del mundo. O sea, aquí ya no solamente que se equivocan jurídicamente, sino que hay corrupción derechamente. Y eso es lo peor que le puede pasar al tribunal. Sí, este tema de la configuración o el diseño institucional del Poder Judicial es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Efectivamente, en el primer proceso constituyente se propuso un cambio. Yo creo que ese cambio era mucho peor que lo que hay hoy día. En el segundo no recuerdo muy bien cuál era la propuesta concreta, pero lo cierto es que efectivamente hay muchos problemas, no solamente en el sistema de nombramiento, también hay, y que tiene problemas de opacidad y no hay criterios objetivos de selección, que tiene todo, en el fondo hay una carga que tiene el sistema de nombramiento en sí mismo, pero también hay otros problemas. Actualmente la Corte Suprema, además de ejercer las funciones jurisdiccionales que le son propias, también ejerce otras funciones que no son jurisdiccionales o de gobierno judicial, la formación, los nombramientos, la disciplina, temas administrativos y gestión, y eso hace que se les además de los problemas que estamos hablando ahora, que suscitan o que pueden devenir en corrupción, hace que también tenga una sobrecarga que es totalmente ridícula y hace que se enlentezca aún más los fallos y, en fin, hay que aprovechar este tipo de situaciones para sacar cosas buenas y esperemos que en un próximo gobierno dejemos de estar removiendo o acusando constitucionalmente a jueces y tengamos una discusión un poco más profunda. Queremos agradecerles el hecho que hayan estado esta mañana con nosotros en País ADN, muchachos. Daniel Grimaldi, muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana. Camilo Charme, muchas gracias.